Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, Oscar Pérez y Melvin Hilario le damos la bienvenida. Recordándoles por favor de suscribirse a nuestro programa, darle a la campanita, dejar sus comentarios y recomendarnos amigos y familiares. Las últimas declaraciones del presidente Macron, que se considera como una especie de bufón en Europa y a nivel internacional, porque un día dice una cosa y mañana viene y la niega, o dice algo hoy y mañana hace completamente lo contrario, pero en algo él ha sido persistente últimamente, y es en el supuesto deseo de mandar soldados franceses a participar directamente en la guerra en Ucrania. Todo el mundo considera, inclusive en Francia, que es una locura. El propio Putin se lo ha dicho, que mandar soldados a Ucrania podría ser el principio de una hecatombe mundial. Y lo cierto es que mandar soldados franceses a su muerte a Ucrania, no podemos ver que algo positivo tendría. Pero lo cierto es que es más del frente, la derrota de toda la OTAN y los grupos opuestos a Rusia, lo que ha conllevado a que haya un movimiento cataclismo de las relaciones internacionales. ¿Qué ha demostrado estos 2 años de la guerra en Ucrania? Ha demostrado que el cuco no es tan grande como se presentaba. Alguien decía que las revoluciones se dan cuando los de arriba no pueden controlar y los de abajo no están dispuestos a que lo controlen. En el caso particularmente de esta guerra, ella ha demostrado de que es posible vivir sin Occidente. De que un país puede no solamente sobrevivir, sino inclusive florecer en enemistad, inclusive en completo rompimiento de relaciones con todo lo que se llama el mundo occidental, potencias europeas y los Estados Unidos. Rusia lo está haciendo. Y la formación del bloque del BRICS es una especie de corteza de armamento que protege a cualquier economía. Lo vemos en el caso particularmente de Venezuela, que los norteamericanos dijeron que si no hacían tal o cual cosa con respecto a las elecciones, no se le iban a poner sanciones. ¿Qué hicieron los venezolanos? No le enseñaron el dedo del centro. No le dieron el permiso a la señora y los norteamericanos dijeron que en febrero iban a imponer sanciones y bueno, estamos en marzo. ¿Y qué ha pasado con las sanciones de los Estados Unidos en contra de Venezuela? Nadie ha oído nada. Es el caso particularmente de Irán. Todas las sanciones en contra de Irán, ahora Irán simplemente con una intervención de China y la protección en términos militares de Rusia, ha convertido a Irán en la primera potencia del mundo islámico, desplazando del primer lugar a la propia Arabia Saudita. Hoy los norteamericanos se encuentran con la enorme dolor de cabeza de qué hacer con Irán. Y esto ha conllevado a que la caída en picada libre de la importancia de las potencias europeas y el claro distanciamiento que los Estados Unidos está comenzando a poner con respecto a Europa, a sabiendas de que Europa ya no es el centro, que el centro económico se ha movido de Europa y los Estados Unidos hacia Asia, donde se mueve el 60% de la economía mundial. Y para las compañías norteamericanas, que son las que ponen y financian las campañas electorales, hundirse con Europa en una campaña militar contra Rusia y que lo mantendría alejado del extremadamente jugoso, el más grande mercado de consumo que es China, y el segundo creciente que dentro de 4 o 5 años será posiblemente el segundo mercado de consumo después de China y por encima de los Estados Unidos, y ni hablar
de toda la comunidad europea es la India. Y es indudable que la cantidad, a medida que la economía de la India siga creciendo, que la cantidad de hindúes capaces de consumir al mismo nivel que un europeo se va a incrementar a poco tiempo. Hoy día, 200 millones de hindúes. Hay que recordar que es el país más poblado de la Tierra con más de 1.500 millones de personas. Pero 200 millones de hindúes tienen la capacidad de consumo que cualquier europeo. Y si esa figura se duplica en los próximos años, no podremos encontrar con una India que tendrá un mercado de consumo igual o mayor que la población total de la Europa occidental. Si a eso le agregamos el hecho de que la mayoría absoluta de los bienes de las materias primas del mundo se encuentran en los países del BRICS o en el país de los tercer mundo, y Europa es una región casi sin ningún tipo de recursos naturales, la situación para Europa se pone color de hormigas. Y si a eso agregamos que después de Ucrania, los países que más han sufrido como consecuencia de las sanciones puestas a Rusia son los países europeos, donde Rusia hoy se ha convertido de nuevo en la primera potencia militar y económica de Europa, sobrepasando en capacidad industrial, militar, no solamente al conjunto de las potencias occidentales europeas, sino a todas las potencias de la OTAN. Nos encontramos que los europeos se ven frente a un espejo bastante negativo hacia el futuro inmediato, lo cual conlleva a que las viejas pasiones europeas que fueron apagadas por el poder impuesto por los Estados Unidos comienzan a resurgir. Y todo este plan napoleónico, muy napoleónico, cuando Napoleón invadió a Rusia, las tropas rusas terminaron en París. Todos estos planes napoleónicos de Macron no tienen más que ver con los cambios profundos que se están dando en la geopolítica mundial y sobre el papel de Europa y de los países europeos. Lo cierto es que la derrota en Ucrania ha sido una derrota de la OTAN, pero también muy por encima de todas las cosas de la comunidad europea. Países como Hungría, posiblemente Serbia, están jugando un papel bastante interesante. Y hay que recordar lo siguiente: de todas las etnias que viven en Europa, la más numerosa es la eslava. Y el país eslavo con mayor potencia y presencia a nivel mundial es Rusia. Las razones de la rusofobia, que tiene más de 300 años en Europa, es precisamente los alemanes, los ingleses, los franceses y los demás países potencias europeas saben que una unión del mundo eslavo bajo la guía y protección de Rusia convertirían a Francia, Alemania y los demás países simple y llanamente en cuasi vasallos del poder eslávico. Impedir el surgimiento de un poder eslávico ha sido el papel fundamental, primero de la Iglesia Católica, cuando se invade a Rusia en el siglo XVI a través de Polonia, luego con Napoleón, luego con Hitler y todo eso, porque los europeos, las expotencias europeas, entienden que una Rusia fuerte crea la posibilidad de una unión de los países eslavos. Y eso nosotros vemos como una gran posibilidad, a pesar de la enorme enemistad que presentan hasta ahora países eslavos, como por ejemplo Polonia y en este caso la gran dirección en Ucrania. Pero la realidad es la siguiente: los discursos de Macron de fanfarronerías y de que van a mandar el ejército
francés, como que eso va a hacer algún tipo de diferencia. No es más que tratar de colocar a Francia en una posición de la mayor potencia militar europea por encima de Alemania, que ha sido siempre el gran pleito de siglos entre Alemania y Francia. Lo que Francia le quiere decir a Alemania, que es el país que más está gastando y que más ha incrementado su presupuesto militar, es de que la balanza en el poderío militar en Europa no se puede romper. Recordándoles que el único país europeo, miembro de la Comunidad Europea, porque Inglaterra se fue, con capacidad nuclear, o sea, con armas nucleares, es Francia. Claro, el armamento nuclear de Francia, se habla de 170, menos de 200 ojivas nucleares, es mínimo e insignificante frente al de Rusia o al de los Estados Unidos, pero frente a una Alemania, que no tiene ningún tipo de poder militar y mucho menos nuclear, la posibilidad de un enfrentamiento en estos instantes es claro que estaría muy a favor de Francia. Y por ende, Francia quiere, con sus bravucadas frente a Rusia, es decirle a los demás países europeos, si no mantenemos un equilibrio que mantenga la supremacía militar de Francia, vamos a causar muchos problemas. Pero también hay otra explicación, es que los franceses han sido tirados a patadas de África y con frecuencia los gobiernos que han decidido sacar a Francia de su país, especialmente en el África Central, lo han hecho con el apoyo directo o indirecto de Rusia. Y que todo esto no es más que una especie de cortinas de humos que Francia está tratando de poner para llegar a un acuerdo sobre el equilibrio político y económico en África, que le permita a la economía francesa seguir sustrayendo pencos recursos en términos de recursos naturales de África y a favor de Francia. Hay que recordar que el principal país en términos de producción energética a partir de energía nuclear es Francia. Pero el uranio de donde se alimentan las plantas nucleares energéticas de Francia proviene de Níger, en un contrato donde el 90% de las ganancias van para Francia y el 10% se queda en Níger. Es indudable que con el know-how en términos de producción energética nuclear de Rusia y con la riqueza, los recursos naturales de Nigeria, para Nigeria un acuerdo para explotar las minas de uranio de su país con los rusos sería muchísimo más ventajoso que con Francia. Y es indudable que Francia quiere hacerse escuchar por Rusia. Pero Putin le dijo, no. O sea, aquellos que estamos durmiendo o aquellos que tenemos miedo de que una guerra nuclear pueda pasar en Europa, pueda comenzarse en Europa, tenemos ciertas razones para preocuparnos, no porque la intención sea comenzar una tercera guerra mundial, sino porque yo no creo que Macron tenga la sapiencia y las habilidades diplomáticas para poder negociar con Putin, con los Estados Unidos y con China en estos instantes. En estos instantes ni económicamente, ni militarmente, ni siquiera tecnológicamente, Europa, los países europeos, la comunidad europea tienen ningún tipo de poder. Ellos quemaron todas sus cartas al apoyar ciegamente durante estos últimos 70 años a los Estados Unidos, y hoy que los Estados Unidos consideran a Europa más un problema que ganancias, porque tienen que mover
la pequeña industria, o sea, la capacidad industrial que tienen los países europeos, moverla hacia los Estados Unidos, lo que están haciendo con enorme éxito debido a que las sanciones han llevado al incremento de los productos energéticos en Europa, haciéndole prácticamente no competitivos con los Estados Unidos y con China, y por ende las empresas europeas no le queda más remedios que mudarse a los Estados Unidos, donde la competitividad debido al bajo costo relativo de los productos energéticos le permiten a ellos competir. Beneficiado Estados Unidos, beneficiado China. Después de Ucrania, el mayor perjudicado con todas estas sanciones y la guerra ha sido Europa. Y Macron está buscando qué pedazos de pastel le puede tocar a Francia dentro de un pastel que para los europeos se está disminuyendo muy rápidamente. Por favor, suscríbanse. Gracias por su atención. No olviden suscribirse, darle a la campanita, dejar sus comentarios y un like, que nos ayuda mucho. Gracias y hasta la próxima.